Os xoves son de conto na Biblioteca Nós. Da man de Sarabela, os pequenos participan nunhas actividades divertidísimas e nós estivemos nunha delas. A temática de hoxe é a valentía. Sí, dependendo dos libros, claro, e despois tendo en conta tamén os días sinalados, sabes? Pois o día da ilustración, o día de Rosalía de Castro, pois tamén aproveitaremos para traballar esas temáticas. Todos os días partimos dun libro que asa na biblioteca e facemos unha dinamización. Hoxe estamos con Valientes e hoxe non limos o conto, vale? Contamos un pequeno conto sobre un neno valente, pero o obxectivo é que eles veñan outro día como lectores e escollan este libro para ler, non? Entón, saberemos que foron voluntarios en escoller este libro e lelo. Primeiro, pois, estivemos falando, fixemos unha vivenciación así, pois, corporal, e agora están facendo unha réplica da primeira páxina para facer un multilibro, non? Entre todos, aportar unha parte do conto que vai quedar aquí, pois para motivar a outros nenos e outras nenas a vir a outra das sesións. O tema dos coller o libro para dinamizar o antes, o durante e o despois da historia, non? E ás veces como hoxe o libro é un pretexto, pero non se conta a historia para que eles logo queden coa intriga e veñan a lelo. Outras veces contamos a historia, outras veces queda a mitade, outras veces utilizamos varios libros que falan da mesma temática. Bueno, un pouco dependendo do día. Este é un grupo que se forma hoxe, que é o primeiro día que temos actividade. Non os coñecemos, vale? E o que creo que o valor que ten é que se poden expresar, e iso creo que nas circunstancias nas que estamos hoxe en día de moita incomunicación me parece vital, non? Que eles podan expresarse, falar. Ademais, hoxe temos nenos bastante maiorciños e entón puderon explicar un pouco por que lles parece que son valentes ou non son valentes. E, bueno, pois expresar os seus sentimentos me parece que xa é un obxectivo conseguido para unha oriña de dinamización, partindo sempre, claro, da estrutura e da temática dun libro. Hai un número fixo, que son creo que 12, pero teñen que apuntarse, para non ter aquí despois 20 nenos e que non podan entrar e que veñan con ilusión e logo non podan facer actividade. Non veñen, a ver, normalmente se forma un grupo asiduo, non? Que repiten, pero bueno, é libre para vir un día e outro non, un xoves e outro non. Ademais, bueno, máis adiante, pois como nos vai coincidir co entroido, pois faremos as manualidades típicas do entorno, do entroido, as máscaras, as comadres e os compadres. Na biblioteca sempre hai actividades os xoves, vale? Nos vamos a estar ata finales de marzo. O COVID non deixa de evolucionar e nesta sexta ola hai moitas dúbidas novas que nos vai resolver a doutora Olga Fernández. Hola, queridos papis. Hoy vamos a hablar de la situación actual de la pandemia en España. No os asustéis porque diráis menudo rollo, todo el día en la televisión, en prensa y tal. No, yo quiero hablaros de que han cambiado con esta nueva variante, han cambiado los protocolos, han cambiado la actuación y eso es lo que quiero un poco explicaros porque también muchos padres tienen dudas y vienen aquí a preguntarlas. Entonces, de entrada os voy a hacer un resumen de la nueva variante. La nueva variante que, como sabéis, se detectó en Sudáfrica en el mes de noviembre, o sea, hace nada, y en estos 2 meses se extendió por todo el mundo, pero de una forma increíble, como un tsunami. Y es una enfermedad muy, muy contagiosa, se la compara con el sarampión, que es una de las enfermedades más contagiosas que tenemos, y después también tiene una característica que hay muchísimas personas asintomáticas y que también transmiten la enfermedad. Entonces, ¿qué ha cambiado con Omicron? Pues ha cambiado que la gente ya tuvo el COVID o que la gente está vacunada.
Entonces hay que cambiar los protocolos y la forma de actuación según los expertos. Entonces ellos han visto que la dinámica de contagio de COVID es diferente y entonces nosotros tenemos que actuar de una forma diferente. Por ejemplo, con la variante Delta, por cada persona se contagiaban 5. Con la Omicron, con cada persona se contagian 10 personas. La variedad Delta, que era una variedad que afectaba al tracto respiratorio inferior, con grandes complicaciones, con grandes ingresos en UCI, por todo lo que implicaba de neumonías, de fibrosis pulmonares, etc. Pues por el contrario, la variedad Omicron son síntomas leves, muy leves, con muy pocas complicaciones y desde luego con muy poco ingreso hospitalario. Con respecto al periodo de incubación, pues también lo mismo, el periodo de incubación se ha reducido a la mitad. Y después, yo creo que con respecto al Omicron, yo creo que ya no tenemos que decir, bueno, tendríamos que decir que lo más importante del Omicron es el sitio y el momento. Y entonces diréis, pues ¿qué es eso? Pues el sitio, ¿dónde se detecta? Pues se detecta en la boca, en la saliva. Y el momento es cuando tiene más carga viral. Y que suele ser, o sea, el contagio se produce, los síntomas entre el 1 y el tercer día de contagio, y entonces suelen ser entre el segundo y el tercer día cuando tienen más carga viral, que eso lo desarrollaremos más tarde. De acuerdo. ¿Vale? ¿Qué diferencia nos podíamos decir con respecto a la que estamos vacunados ahora con esta variante? Bueno, cuando no estábamos vacunados había una cronología que era típica, que era, me contagio, aparecen los síntomas, yo me hacía un test, una PCR, y aparecía una alta carga viral. Esa es la cronología de antes. Sí. ¿Y ahora que estamos vacunados? Entonces, ahora que estamos vacunados, que además esto se ve perfectamente en esta gráfica, entonces ahora que estamos vacunados, la cronología es distinta, porque entonces nosotros nos contagiamos, pero el sistema inmunitario va a reaccionar, pero el sistema inmunitario, nosotros ya tenemos, o ya estamos contagiados, ya lo hemos pasado, o bien estamos vacunados. Ya casi todo el mundo tiene la tercera vacuna. Con lo cual, el sistema inmunitario, cuando entra el virus, lo ve como una amenaza y reacciona. Entonces, pero ya es que funcionan realmente. Entonces, porque ahora la vacuna, por supuesto, como lo veremos después, hace un gran escudo contra el virus, que funcionan realmente, evidentemente. Y entonces van a aparecer los síntomas. O sea, tú te contagias y van a aparecer los síntomas. Como dijimos antes, que son síntomas leves en la mayoría de los casos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todavía no hay carga viral. Claro, porque yo quería preguntarte, si una persona tiene síntomas y la prueba es negativa... No hay carga... Claro, si una persona tiene síntomas y la prueba es negativa, pero tiene síntomas, o sea, que ella tiene una... Y además sabe que a lo mejor estuvo con una persona que lo haya tenido, o sea, tiene bastante sospecha de que esos síntomas se correspondan con una infección por COVID, porque ahora mismo en el Omicron dijimos que afecta sobre todo a la cavidad bucal, al orofaringe, y entonces si afecta a la nasofaringe sueles tener mucha congestión, si afecta a la orofaringe sueles tener mucho dolor de garganta y luego pueden ser síntomas parecidos a una gripe, como dolores musculares o fiebre, que incluso a veces es fiebre alta. ¿Y cuál es la pregunta que me hacías? Pues si tenemos síntomas y nos sale negativo, pero nosotros pues tenemos... entonces, claro, entonces si tenemos síntomas que pueden ser todos estos y son negativos, nos remitimos a lo que decíamos antes, que la carga viral primero son los síntomas y después es cuando aumenta la carga viral. Entonces tenemos que hacer los test diarios para realmente confirmar en un momento que sean positivos. Y desde luego yo, si los síntomas son muy claros, me aíslo en casa, hago test diarios hasta que dé positivo, porque si tiene síntomas termina dando claro, positivo. Porque puede dar igual por la mañana negativo. Por la mañana puede dar negativo y por la tarde positivo. Claro, o sea, claro. en horas replica y aumenta la carga viral. Ya. Y, por ejemplo, un paciente que está vacunado, ¿puede seguir contagiando? O sea, si se le han ido los síntomas. Sí, claro. Ahora se redujo, dado todo como ha cambiado el Omicron, toda la forma de actuar, de replicarse y de contagiar, pues entonces ahora se ha reducido de 14 días que empezó a 10 días que fue después, ahora son 7, porque se vio que en 7 días deja de contagiar. Pero bueno, claro que sí, que hay casos en que siguen contagiando. De hecho, nosotros los pediatras, muchos, pues porque claro, aquí tampoco hay unas normas exactas, a veces también estamos un poco perdidos. Entonces, pues muchos lo que hacemos es que a los 7 días hacemos un test, si el test es negativo,
negativo y tal, aún así recomendamos que vaya al colegio, pero con medidas, 3 días. Pero si el test es positivo, tendrá que quedarse en casa otros 3 días. O bien que esté 7 días, pero los 3 últimos días no haya tenido síntomas. Ningún síntoma. Para quedar como más tranquilos. Y ahora, con respecto a lo de la cavidad oral, que las pruebas se deberían de hacer ahí, ¿qué opina? Bueno, pues efectivamente, como antes dijimos que ahora afecta a la orofaringe, pues sí, a la cavidad bucal, ahí tenemos la saliva, entonces es donde mejor se detecta en la saliva. Entonces los expertos, como por ejemplo el doctor Aldama y otros, recomiendan que los test ahora sean en saliva, porque se detecta mucho antes. ¿Y los test que usábamos antes se podrían utilizar ahora para test en saliva? Pues hay expertos que apuntan también que los test que utilizamos nasales, haciendo lo mismo que recomiendan los test de saliva, pues que también se podrían utilizar sin problema. Bueno, también se aprovechan, la gente que haya comprado los otros test, hay gente que y tiene les viene, de claro, y les la viene fenomenal. Sí, pues muy bien. Bueno, pues entonces aquí es un poco, os he hablado un poco del Ómicron, de cómo ha variado todo el contagio, todo el contexto, todo el protocolo, porque esta variante es completamente distinta a la que teníamos. Y entonces ahora lo que sí quiero hablar con Patricia es las preguntas que los padres nos hacen aquí todos los días, y a ver si puedo aclararlas un poquito. Claro, pues una que nos pregunta mucho es la cepa. ¿Qué cepa ahora es la que más circula? Bueno, la cepa ahora es la Ómicron, con una diferencia tremenda, de la Delta hay muy poquito. Y mucho preguntan cómo son de graves los síntomas de esta sexta ola y cómo son. Sí, pues los síntomas de sexta ola, como antes dije, son leves, son muy leves e incluso hay mucho caso asintomático. Es casi son, bueno, escasos y concretos los casos que tienen que acudir a un hospital o que incluso tengan que ir al médico. Claro, y por ejemplo preguntan mucho, ¿qué casos son los que terminan pues ingresando en hospital? En casos que terminan ingresando en un hospital son, por supuesto, los no vacunados, los que tienen unas patologías graves, ¿sabes? Como pues, inmunodeficiencias, patologías crónicas o gente muy anciana, mayor de 80 años. Si no, normalmente es muy raro que alguien joven o así tenga que terminar el hospital. ¿Y las complicaciones graves que se ven en UCI, a qué son debidas? Pues son debidas a lo mismo, a estos casos. O sea, son los 4 casos inmunizados, patologías graves, mayores de 80 años o gente no vacunada. Es más, en los hospitales hay mucha gente con la variedad Delta, también claro, están ingresados, porque la variedad Delta aún produce complicaciones y casos graves, y entonces en alguna gente pues, que tenga esa variedad aún se puede haber contagiado con esa variante. Claro. Y luego pues, el protocolo ha cambiado tanto. ¿Qué nos podía decir con el protocolo? Es una cosa que nos preguntan mucho. Bueno, es que... No hay que acudir al centro de salud. Claro, no hay que acudir al centro de salud, y eso es una cosa que quiero dejar clara. Esto ya es un contagio masivo. Ya no es un contagio por brotes, ya no, que ya nos contagiamos de una forma exagerada y masivamente todos, con lo cual, si la mitad de la población tiene síntomas y la otra mitad de la población es un contacto estrecho, claro, se colapsarían los centros de salud, se colapsarían los hospitales y los sanitarios no dan a más. Aún con la plantilla completa no darían a más. Y ahora por encima la plantilla está bajo mínimos, porque hay mucha gente contagiada de COVID que tiene que hacer su aislamiento y su cuarentena. Baja, claro. Entonces son unas plantillas que están muy justas y que están completamente desbordadas. Entonces yo desde aquí lo único que quiero es hacer un llamamiento para que ahora no vayan a los centros de salud, y ahora diremos cómo tienen que hacer, pero desde luego no tienen que acudir a los centros de salud. Claro. Y a los hospitales, claro. Claro. Y preguntan, por ejemplo, ¿cómo es de fiable el test de antígenos? Bueno, el test de antígenos no es un test que sea muy sensible, es mucho más sensible una PCR, pero el test de antígenos, sí, que como decíamos antes, que puede ser negativo por la mañana y positivo por la tarde, pues entonces lo que tendremos que hacer es varios test, claro, repetirlo con frecuencia por lo menos 3 días seguidos. Claro, luego una pregunta que hace muchísimo es, por ejemplo, yo soy contacto de una persona que ha dado positiva, pero yo me encuentro fenomenal y encima estoy vacunado. ¿Qué hago? Pues no haces nada, no tienes ni que hacer cuarentena, ni tienes que quedarte en casa, tienes que ir al trabajo, pero siempre con las medidas de siempre, su mascarilla y pues, el lavado de manos, todas las medidas que dijimos siempre, pero la mascarilla, por supuesto. Y si me quedo un poco intranquilo porque notas algo de picorcillo, algo de como de catarro... Bueno, pues si tienes picorcillo o catarro, que es uno de los síntomas que por lo que empieza muchas veces esta variante, pues entonces lo que hay que hacer es hacer el test.
Entonces hacer el test, que como dijimos que replicaba muchas veces muy rápido y la carga viral pues por la mañana es negativa y por la tarde es positiva, bueno, pues entonces hay que hacer test seguidos, que es lo que decía antes, hasta que te quedas en casa y haces los test cuando lo sospechas. Que luego los test son negativos el tercer día y tú estás bien, bueno, pues entonces con cuidados, pero nada más. Claro, pregunta mucho también, he dado positivo, ¿ahora qué? Bueno, pues si has dado positivo, vuelvo a decir lo mismo, no hay que ir al centro de salud, te quedas en casa, te recluyes 7 días y si los síntomas son leves, bueno, pues si tienes alguna preocupación, pues llamas a tu médico y le preguntas, ¿puedo tomar esto? ¿Tengo mucha tos? ¿Qué puedo hacer? Pero si los síntomas son muy leves, pues te tomas un antitérmico, si tienes un poco de fiebre, o te tomas un antiálgido, si te duele algo. Pero, y si empeoran, claro. Pero si empeoran, si tú entonces ves que tienes dificultad respiratoria, fiebre muy alta y que tienes ya un poco de patología seria y preocupante, entonces tienes que ir al hospital más próximo y ahí ya tienen que valorar el ingresarte y ponerte el tratamiento adecuado. Luego uno que pregunta mucho es que, por ejemplo, muy preocupados los padres, tenemos en casa un niño con COVID, nadie nos llama para preguntar cómo estamos, no hay rastreadores. No, ahora ya no hay rastreadores, sería imposible tener tal cantidad de rastreadores por la tal cantidad de casos que tenemos. ¿Pero desde cuándo cambió esto? Cambió esto el 29 de diciembre, o sea, muy recientemente. Entonces ya que la gente no espere que le llamen, porque ya no les van a llamar. Yo siempre digo que si tienen los niños, con respecto a los niños, claro, pues si tienen alguna preocupación, llaman a su pediatra, le preguntan, el niño tiene esto, ¿qué le doy? ¿Qué tal? Y nosotros aquí estamos para resolver todas las dudas y todas las preguntas que los padres tengan. Claro. No, yo quería decirte, supongo que harán a lo mejor seguimiento a los pacientes que sean... No, seguimiento a los pacientes que tengan mayores, unas patologías graves, claro. Que sean muy mayores, que tengan lo que hablamos antes, patologías graves e importantes. Claro. Si no, ya no hay seguimiento, se queda uno en casa y nada más, y esperar que el test sea negativo, que los síntomas pasen. Bueno, el Ministerio de Sanidad en general dijo que a los 7 días que ya ni test, que se vayan al trabajo. Yo con respecto a los niños pues apuntaba un poco lo que decía antes, pero lo que está claro que esto está cambiando continuamente, incluso creo que la Junta ahora quiere hacer como otro cambio. Yo os quería explicar un poco cómo está la situación actual, lo que debíais de hacer o con respecto a los niños. Yo espero que haberlo dejado claro y si no, pues ya estamos los pediatras para que nos llaméis para cualquier duda o cualquier consulta y poder responder a todas las dudas que tengan con respecto a esta variante y con respecto a cómo está la situación actual. Claro, si yo te he dicho y lo que tienen que hacer. O sea, que como pediatra recomendarías eso, a los 7 días repetir el test. Yo como pediatra recomiendo a los 7 días repetir el test y que estén por lo menos los días 3 anteriores sin síntomas, pero bueno, a mí me daría mucho más tranquilidad, o incluso que durante 3 días más lleven mascarilla y eso, pues un poco limitar un poquito por si acaso fuese positivo, siguiese contagiando. Son los menos, pero bueno, se los hay. A mí me quedó muy claro. Bueno, pues espero que al resto de los papás también. E ata aquí chegamos co xornal escolar desta semana. Voltamos dentro duns días con moita máis diversión. Aquí vos agardamos. Chao!